vamos a empezar con vías aferentes y eferentes. Bueno, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de vía, hago referencia específicamente, ¿sí?, a un camino, ¿sí?, que hay que seguir. Ahora, cuando yo digo aferente, es la vía de ida. Y cuando digo eferente, es la vía de vuelta. También, ¿sí? O sea, acá vamos a poner vía significa camino o recorrido. Ahora se van a dar cuenta por qué les digo camino o recorrido. Porque en realidad, tanto la vía aferente y eferente hacen un recorrido, ¿sí? O sea que empieza en un punto, sigue por la vía aferente, vuelve por la vía eferente, sigue por la vía aferente y así. Lo que pasa es que la información se va modificando y cambiando, ¿sí? Ahora, ¿por qué me interesan estas dos cosas? Bueno, primero, la vía aferente, ¿sí? La vía aferente es también la llamada vía sensitiva. Esto tiene que ver, la vía sensitiva, con, tiene que ver con los sentidos. Y por lo tanto, con la percepción. Ahora, la vía eferente es la que llamamos también vía motora o de movimiento. O de movimiento. Esta tiene que ver o está relacionada con la respuesta. Justamente es la que va a permitir la respuesta junto con unos órganos que son los que realizan la acción de la respuesta, que son los órganos efectores. Entonces, acá, ¿qué les estaba diciendo? Primero, vamos a empezar por la vía aferente y vamos a continuar por la vía eferente. Bien, ¿cuándo actúa la vía aferente? El caso es este. Nosotros comúnmente recibimos señales o factores o modificaciones del ambiente. Esas señales o modificaciones se llaman estímulos. Ahora, el estímulo, ¿sí?, es captado por receptores. Comúnmente, o los más generales, son los receptores que se encuentran en los sentidos. Por eso se llaman receptores sensoriales. Ahora, cuando el estímulo es captado por un receptor de los sentidos, ¿sí?, estamos hablando de percepción. Percibimos al estímulo. Cuando hablamos de captar estímulos, estaríamos hablando de otros estímulos que son captados, por ejemplo, por el medio interno. Pero en este caso, la captación es a través del medio externo. Vienen de afuera los estímulos, por eso hablamos de percepción. Ahora, todos los estímulos, sean captados por los sentidos o sean captados por el medio, sean captados desde el medio externo por los sentidos o sean
captados desde el medio interno siempre van a seguir lo que se llama vía aferente, el camino aferente para llegar a los centros nerviosos que se encuentran en la cabeza, ¿sí? Entonces, sí o sí es preciso que el estímulo sea captado por un receptor, cualquier receptor, ¿sí? Sea captado por un receptor. Recordemos, el receptor era una estructura que se encuentra en las células, ¿sí? Y que es capaz de captar estímulos, ¿sí? Ahora, cuando el estímulo es captado por receptor, lo que va a suceder es que el receptor envía la información hacia, ¿sí?, los centros nerviosos por un recorrido o una vía que se llama vía aferente. Esa vía está formada por células llamadas neuronas. Entonces, para que se pueda mover la información a través de un riel, que es la vía aferente, necesita células que lo lleven, ¿sí? Y justamente las neuronas son las que están conectadas unas con otras y permiten que el estímulo se vaya moviendo por toda esa vía. Forman la vía aferente o vía sensitiva, ¿sí? O sea que la vía aferente o vía sensitiva es el mismo nombre, o es acá, pueden llamarla vía aferente, pueden llamarla vía sensitiva. Lo importante es que se establece la captación de los estímulos, corre la información por la vía sensitiva y llega a los centros nerviosos que están acá, justamente en la cabeza, pero en la parte de la nuca. Ahí están los centros nerviosos, que es justamente donde va a ocurrir el procesamiento y se va a generar la respuesta. Ahora, cuando el estímulo, entonces dijimos, es estímulo captado por receptor. Y este lo que hace es enviar la información a través de la vía sensitiva o aferente. Sensitiva. Bueno, y de acá pasa a los centros nerviosos, ¿sí? Ahora, cuando toda esa información llegó a los centros nerviosos, comienza todo el proceso de modificación de la información, de lectura, y esa lectura y entendimiento de la información, que es todo el procesamiento, lo que va a suceder es que se va a empezar a transformar en una respuesta, en una devolución que tienen que dar los centros nerviosos para que se genere, por ejemplo, o un movimiento o una acción, ¿sí? Entonces, cuando en los centros nerviosos que están acá, en el encéfalo, ¿sí?, específicamente en el tronco encefálico, que es la nuca, cuando se genera la respuesta debe volver por toda esta comunicación de neuronas, de células, pero esta vez se va a llamar la vía eferente, que se las anoté acá. Dijimos que era vía eferente o vía motora, que justamente se llama motora porque es la vía de los movimientos, de las acciones, de las actividades. Significa que toda respuesta va a tener una devolución llevada en actividades, ¿sí?, en cosas para hacer, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les puse de movimiento. Y va a tener que ver con la respuesta porque comúnmente la respuesta es de movimiento o de una actividad que realizamos. Si, por ejemplo, les voy a dar el estímulo, yo les contaba una vez un ejemplo que les decía sobre un partido de fútbol. En el partido de fútbol están los jugadores, está la pelota y está todo el campo para jugar. Entonces, lo que va a suceder es que en el momento en que los jugadores comienzan a mover la pelota, ese movimiento de la pelota y mandársela a otro jugador, el otro jugador cuando se la están mandando, la pelota es el estímulo, ¿sí? Cuando la atrapó, ya fue, ya se recibió, ya la recibió, justamente, escuchen, ese estímulo que viene con la pelota hace que enseguida se active el receptor, ¿sí?, para que capte el estímulo que viene la pelota, ¿sí?
Ahora, el receptor lo capta, manda la información que está viniendo la pelota a los centros nerviosos. Y de ahí, ¿sí?, se genera una respuesta, que es recibir la pelota. ¿Entienden? Esto ocurre rápidamente, no es que estamos esperando un rato, no. El estímulo lo recibe, lo manda por la vía, toda la vía aferente o sensitiva, hacia los centros nerviosos. Ahí enseguida se lee la información, se hace el procesamiento y enseguida se responde. La respuesta sería atrapar la pelota, llegar a la pelota. Pero ¿qué pasa? Esa respuesta, una vez que se generó, que el cerebro ya sabe que tiene que atrapar la pelota, ¿no?, o agarrarla con el pie, enseguida la respuesta sería mandada por la vía eferente, que es la vía motora, y lo que va a ocurrir es que se lleva a cabo la respuesta. Por eso yo les puse que tiene que ver con la respuesta, justamente esta vía, porque es por donde va a moverse la respuesta. Después justamente llega a los órganos encargados de realizar la acción de la respuesta, que justamente son estos órganos que yo les decía, que son los órganos efectores. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de las vías, pero unidas ya a los centros nerviosos. Bueno, ahora, les dije que, entonces, nosotros vamos a tener, ¿cómo es todo el camino? Vamos a hacer, ¿sí? Sería, vamos a hacer desde abajo, estímulo. Estímulo, ¿sí? El estímulo es captado por un receptor. Puede ser cualquier tipo de receptor. Ahora, el receptor lo que hace como los receptores están en la membrana de la célula o están dentro de la célula, lo que va a suceder es que comúnmente cuando se acerca el estímulo y toca la membrana donde está el receptor, produce una modificación y un poquito la información se modifica, pero eso no importa, porque lo importante es que esa información, sea la que sea, vaya hacia la vía aferente, ¿sí? Entonces, la idea es que el estímulo que trae información del medio. Recuerden que existen dos tipos de medio, el externo y el interno. Cualquiera sea el medio, siempre es captado por, cualquiera sea la información, quiero decir, o el medio de donde venga la información, siempre es captado por un receptor. Ahora, el estímulo es captado por el receptor. El receptor envía la información a los centros nerviosos. Pero ¿qué pasa en esta parte? ¿Sí? Acá les voy a poner envía la información a los centros nerviosos. Vamos a poner los. ¿Pero por dónde envía? Esperen que voy a agarrar una tiza de color. A ver si se ve. Esto vendría a ser la vía, la envía a través de la vía aferente. ¿Aferente o sensitiva? Aferente. O vía sensitiva. Sensitiva es porque comúnmente, ¿no?, estamos hablando de aquellos estímulos que son captados, ¿sí?, por los sentidos, por eso es que se llama sensitiva, pero si no es captado por los sentidos, hablamos de vía aferente, ¿sí? Siempre esta vía es la que va a llevar la información desde los receptores a los centros nerviosos. Ahora, los centros nerviosos, ¿dónde están ubicados? Vamos a hacer eso. Primero, el centro nervioso es una zona donde ocurre el
procesamiento bueno, esperen que acá ya me quedo mal, donde ocurre el procesamiento y la respuesta. Esto vendría a ser centros nerviosos. Y están ubicados, bueno, lo puedo sacar de acá, ubicados en vamos a poner en la cabeza, específicamente nuca, ¿sí? Que ahí está ubicado el tronco encefálico. Ahí están todos los encefálicos. Ahí están todos los centros nerviosos, ¿sí? Ahora, ¿qué nos interesa acá? Dijimos estímulo, receptor, vía sensitiva o vía aferente, centro nervioso. Ahora tenemos que volver, porque una vez que esa información llegó acá, se transformó. ¿Sí? Entonces, la función de... ya acá habíamos puesto un poco, ocurre el procesamiento. Pero bueno, vamos a poner acá en los centros nerviosos, se genera la respuesta. Que tiene que volver por la vía eferente. Entonces, vamos a hacerle otro color. Vamos a cambiarle igualmente el color, así queda más distinto de todo lo que estoy anotando. Vía aferente y le vamos a poner en celeste vía eferente, que es la vuelta. Entonces, la información que vuelve, que con la respuesta, vuelve por la vía eferente o motora. ¿Sí? ¿Qué es lo que vuelve acá? Vuelve un tipo de información distinta que es la respuesta. La respuesta, ¿sí?, va a actuar vamos a ponerle actúa o es realizada por los, y acá les pongo órganos efectores. ¿Sí? El órgano efector es aquel que realiza la acción de la respuesta. Esto es básicamente cómo se mueve toda la información y de qué manera realizamos todo el movimiento de información y de respuesta y cómo nos relacionamos con el medio, ¿sí? Así que, bueno, esto era lo que les tenía preparado para hoy. Acá voy a remarcar bien cómo ocurre todo. Lo que más interesa es todo este movimiento, sería el estímulo es captado por el receptor,
sube por la vía aferente, está formado todo por neuronas, ¿sí? Igualmente las neuronas las vamos a ver en otras clases. Llega a los centros nerviosos, se genera la respuesta, pero recuerden que la información primero es procesada, ¿sí? O sea, leída, entendida y modificada para ser transformada en respuesta. Y vuelve toda la respuesta por la vía eferente o motora. Esa respuesta tiene que ser llevada en acciones, ¿sí? ¿Quién las hace en las acciones? Son los órganos efectores. Los órganos efectores son los músculos y las glándulas. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase.